diputado provincial y titular del PJ en la ciudad de La Plata, Ariel Alchanco, que nos visita en esta jornada. Ariel, gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo bien, bien, bueno. Arranquemos por ahí. Digo, a veces no está en las mejores condiciones, pero nido de rata es medio fuerte, ¿no? Para el Congreso o para cualquier espacio legislativo. Sí, en realidad mi ley lo que está buscando es desacreditar a todo tipo de oposición que se pueda generar y desacreditar también herramientas institucionales que le están poniendo un freno. La verdad que... Pero aparte, claro. Ha perdido en el Congreso la discusión con la ley ómnibus y lo único que hace es justificar eso diciendo, bueno, está bien, fuimos a perder. No, es muy gracioso, pareciera como si un técnico de fútbol perdieron 7-0 y decía, no, estamos contentos porque tendríamos que haber perdido 20-0, claro. Pero como perdimos 7-0, en todo caso, la debilidad del adversario que no nos hizo 20 goles. Bueno, es una locura lo que plantea. Y la verdad que la sociedad tenemos que llamarnos a un momento de replantearnos esto. Hay que discutir profundamente, pero las medidas, las ideas, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir y hacia dónde queremos ir. Todos queremos que a la Argentina le vaya bien, que a nuestro pueblo le vaya bien. Ahora, ¿qué caminos tomamos para que eso pase? Y esa es la discusión, los caminos que tenemos que tomar. Sí, sin dudas. Fue todo muy rápido, ¿no? En estos 3 meses me parece que era parte del objetivo, dejar sin reacción a la oposición, anulando un poco, ¿no? la discusión política. Mira, vos tenés que anular la discusión política cuando las medidas que tomás no las podés explicar o no querés habilitar esa discusión. Acá evidentemente el presidente vino con un libreto muy dogmático y la verdad que nuestro país tiene realidades particulares, tiene problemas particulares y hay que buscarle las soluciones a cada uno de esos problemas, que no se van a poder hacer con un libro de la escuela austríaca ni con un libro del neoliberalismo ultranza. Se tiene que hacer adaptando las soluciones a los problemas argentinos. Por eso creo que es momento de ir planteando que lamentablemente estamos yendo por un camino en donde se va a agudizar aún más los problemas económicos, los problemas sociales, y ante eso tenemos que ir buscando caminos alternativos para poder brindarle a nuestra gente y a nuestra ¿Vos ves comunidad? Que tampoco hay que ser demasiado iluminado para notarlo, digo, lo reconoce el mismo gobierno, que la escalada de conflictividad social va a seguir siendo o se va a mantener constante en este escenario? Pero totalmente, mira, nosotros siempre se habla de autocrítica, de lo que hay, de lo que habría que haber hecho. Nosotros creemos que, si bien lo dijo Cristina en el documento, se han creado muchos puestos de trabajo durante el gobierno de Alberto, pero se ha perdido el poder adquisitivo. Claro. Y ahí fue la clave de lo que nosotros creemos que ha quedado en deuda con nuestro pueblo, es decir, se pierde el poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados, en fin. Esto se está potenciando, se está profundizando mucho más la pérdida de poder adquisitivo. Nosotros con el Partido Justicialista estamos recorriendo todos los barrios, estamos tratando de armar una red de asistencia a los vecinos que hoy realmente están pasando un momento complicado. Y en esta recorrida por los barrios nos dicen, mira, yo tenía la perspectiva el año pasado de hacerme una piecita más, de ponerle las chapas, de comprar membranas. Bueno, hoy se ha dejado esa perspectiva de la gente de por ahí poner unos pesos para vivir un poco mejor y se dedican a llegar a fin de mes, a subsistir los que pueden llegar a fin de mes. Si eso se profundiza, si eso se va a un esquema de dolarización, ¿qué es lo que quiere este gobierno? Y bueno, lamentablemente va a tener a un sector de la población sumergido en la pobreza, aún con trabajo sumergido en la pobreza. Nosotros creemos que el salario tiene que ser un eje de discusión política. Está bien la macroeconomía, pero hay un eje en donde el salario tiene que alcanzar. Tenemos que ir viendo cómo recuperamos el poder adquisitivo de los salarios. Por lo menos ponerlo como una prioridad. Hoy la prioridad pareciera que fuera desarmar las LELIQs, nadie te explica por qué hay que desarmarlas. Pareciera que la prioridad pasa por un déficit cero mentiroso, porque obviamente vas a llegar, si no le pagás a nadie, y obviamente que vas a llegar a un déficit cero. Pero, en fin, lo importante
es recuperar el salario y tenemos que ver cómo lo hacemos, porque la conflictividad va a surgir desde ahí, desde nuestra gente que no va a Vos poder decías llegar a fin de mes. recuperar el poder adquisitivo, ¿no? Que todo bien con la macro, pero el salario tiene que alcanzar. Y anteriormente de la necesidad de recuperar la discusión, el debate político. Ayer nosotros nos asombrábamos y repasábamos alguna de los ejes discursivos de Javier Milei, y es muy potente, a mí porque a mí me cae como un martillazo en la cabeza cuando él dice, no, la licuadora es innegociable, y yo veo sectores laburantes que lo aplauden sin terminar de comprender quizá que licuadora es hacerte pelota el salario, es licuar tu salario precisamente, ¿no? Ahí... Por eso creo que el gran desafío de los próximos meses, no de los próximos meses, la luz, al gas, ahora le mantienen un subsidio, un régimen beneficioso a Mercado Libre por 100 millones, por 100 millones de dólares. Exactamente. Bueno, mira, la Ciudad de La Plata históricamente, el presupuesto de la Ciudad de La Plata anual es alrededor de 100 millones de dólares. Dólares más, dólares menos, fluctuación del peso, pero en los últimos años fue de 100 millones de dólares. A una sola empresa le perdonaron esa plata. Claro. Todos los platenses, para funcionar la ciudad en un año, recolección de residuos, luminarias, empleados municipales, todo son 100 millones de dólares. Bueno, a una sola empresa le perdonaron eso. Y por el otro lado, entonces eso es lo que tenemos que discutir. Tenemos que salir un poco del libreto de esta cuestión de personal. Bueno, y vos, y vos, y vos. No. Discutamos. ¿Son importantes los subsidios? Indefectiblemente. En el mundo hay subsidios, en las economías más avanzadas se subsidian algunas ramas de la economía para impulsarlas y también para cuidar el consumo de los sectores populares. Ciudades como La Plata, digo, estamos en la capital de la provincia de Buenos Aires, que es una ciudad que es comparable con grandes capitales de estados, incluso de países, y que podría asumir características, digo, yo ayer lo contaba, ¿no? El subsidio en la mayoría de los países del mundo empieza a abandonar la cuestión económica y empieza a cobrar un sentido ecológico. Subsidiar el transporte para que se usen menos vehículos, menos autos, ¿no? Un buen sistema de transporte y barato. Para que el auto sea para pasear el fin de semana, para las grandes distancias, ¿no? Pero estamos en una ciudad, y pasa lo mismo en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en cualquier distrito del conurbano, en el cual para hacer 30 cuadras es preferible mover el auto, es una locura. Tal cual. ¿No? Y eso, con un transporte que pagar 2 boletos por día es más económico, pagar la nafta, chau, digo, no hay forma de sostenerlo, no hay forma de sostenerlo. Pero bueno, de nuevo, hay que hablar y hay que decirlo a esto en una discusión política para que se entienda. Exactamente, y lo mismo con los servicios públicos. Mira, ahora le sacaron los subsidios. Estamos escalonadamente pagando cada vez más, tanto la luz. Ahora, ¿el servicio ha mejorado? Nos están interpelando con un plan de obras, con un plan de inversiones para que tengamos un mayor... Hay cuestiones que ya hay que ir adelantándola. Bueno, ahora se pasó el pico de consumo del verano, pero ahora en 4 meses vamos a tener el pico de consumo del invierno. Y las zonas como Sicardi, que son electrointensivas, y todas las barriadas que se están ampliando para la zona oeste de la ciudad, todavía barrios de zona norte que no tienen la capacidad en electricidad suficiente. Entonces, estamos hablando de la macro, pero después no le prestamos atención a lo que necesita nuestra gente, que necesita energía y que necesita energía en valores razonables. Las tarifas tienen que ser razonables para que la gente la pueda pagar. No se trata de que a vos te cierre un número allá arriba, pero bueno, pero que la gente no... Bueno, la no desconexión tenga ahí dónde... parece brutal, ¿no? Cuando uno piensa en esto que estás diciendo vos, que en la provincia se nota... En los peronistas, en los radicales, me apuraba un poquito y te diría que hasta en el macrismo, ese contacto, que por lo menos los intendentes del PRO, a rigor, ¿no? A fuerza de verdad, tienen con los vecinos, la mirada de Axel sobre el territorio, ¿no? De estar permanentemente en contacto con la gente, frente a un gobierno nacional que desconoce cuánto vale un boleto colectivo, cuánto es la jubilación, es decir, una desconexión con el cotidiano preocupante. Sí. Yo te vuelvo a repetir, no solamente que puede ser la desconexión. Acá hay un librito para implementar en nuestro país, hay medidas económicas que se alejan de lo que hoy, los problemas que hoy tiene la gente. No están sentados en pensar, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Ahora empiezan las clases, aumentaron significativamente todos los productos escolares, cuadernos, portaútiles, en fin, ni hablar la vestimenta, los guardapolvos, las zapatillas. Es decir,
¿cómo atendemos esa demanda hoy de nuestra gente? ¿Cómo vamos generando las condiciones para que puedan acceder a esos bienes, a las cosas que están necesitando? Y en esto de los libritos, pareciera que todo pasa por cerrar algunos números de la macroeconomía y que después por abajo, bueno, esto se va a ir acomodando. Y la verdad que esto no solamente que no se va acomodando, sino que el daño que se va causando en estos meses, después es muy difícil repararlo. No es que de acá a 6 meses pegan un volantazo o pasa otra cosa y bueno, y esto cambia. Esto va a llevar de vuelta muchos años reconstruir de vuelta la cadena productiva, el poder salarial. Bueno, en fin, yo provengo del kirchnerismo, reconstruir esa capacidad salarial. Ahora, no era cuestión de que venga un Milei y detone todo, porque no retrocedemos al macrismo, retrocedemos al 2001. Claro. Con todo lo que significa, se rompen las relaciones sociales, comunitarias, ahora sálvese quien pueda, necesitamos llegar a fin de mes. Eso hay que discutir, ¿cómo llegamos? ¿Cómo hacemos las cosas? El cómo. Y dejar de lado quizás esa chicana desde lo personal, porque aparte las redes también se prestan para eso, ¿viste? En el anonimato de las redes se prestan para vaciar de contenido la discusión. Vacían de contenido la discusión, uno ve notas en los periódicos, uno trata de leer la mayoría de los periódicos, ve notas en los periódicos que te dicen que la noticia es una y después abajo se abre un debate que no tiene nada que ver con lo que se está planteando. Entonces, para mí hay que poner un freno, yo por ahí soy muy futbolero, la pelota abajo de la suela, pero tenemos que discutir cómo hacemos para llegar. Nosotros, desde nuestro espacio político, compañeros nuestros, hemos impulsado un amparo para frenar el aumento de las tarifas. Creemos que ahí hay un porcentaje muy grande del salario que se ve afectado, necesitamos que eso se frene. Ahora en la provincia de Buenos Aires, el otro día lo anunció el gobernador, estamos viendo la posibilidad de instaurar una suerte de ley de góndolas en la provincia de Buenos Aires, porque este gobierno con el DNU la eliminó. Entonces, con eso, ¿qué hacen? Las grandes marcas inundan las góndolas de los supermercados, ya no hay productos locales, no hay segundas marcas, entonces quedamos a merced de lo que nos quieran vender. Y a merced de lo que nos quieran vender, termina de vuelta ahí impactando la inflación y terminamos comprando el puré de tomate que nos ofrecen. Es decir, necesitamos variedad, necesitamos ver cómo achicamos la cadena de comercialización de los productos. No puede ser que la verdura que se saca acá a 50 cuadras llegue a unos valores desorbitantes a la verdulería. Haces 50, 100 kilómetros, te vas a Magdalena y está más barato. ¿Y cómo puede ser que en una verdulería de La Plata, que el tomate está acá? Se produce, claro. Bueno, hay que evaluar la cadena de costos, tenemos que ver cómo hacemos para que haya menos intermediarios que encarecen los productos. Esa es la discusión que nosotros tenemos. Y discusiones que tienen que ver con la regulación, ¿no? Estamos charlando con Ariel Archanco, el titular del PJ en la Ciudad de La Plata y diputado provincial por la 8ª sección electoral. Digo, una discusión que tiene que ver con el rol del Estado, porque todo eso se hace no con la imposición, pero por lo menos con la regulación, ¿no? O con un árbitro que articule realmente cuáles son las posibilidades. Me quiero meter igual, Ariel, con la actividad legislativa. Nueva legislatura, Ariel, se viene una nueva etapa de la Cámara de Diputados, hay, o por lo menos la expectativa pareciera que va en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, hemos cambiado el presidente, ahora ha asumido Alejandro Di Chiara, ex intendente de Montermoso, se han cambiado las autoridades de bloque, de la mayoría de los bloques. Bueno, hemos arrancado el año, hay una agenda bastante interesante para abordar, ya hay un cronograma de sesiones, es decir, se le va a dar una actividad importante, acompañando también muchas medidas del Ejecutivo que hay que aprobarlas por ley para que redunden en beneficio de los bonaerenses. Esto podría ser, que existe un cronograma, ¿no? Demás, yo decía, una nueva etapa, porque la legislatura venía siendo cuestionada por la falta de sesiones, ¿no? Por cierto, yo siempre digo, la actividad legislativa no es solamente sesionar, de hecho los diputados y diputadas trabajan mucho, pasa que en general no se nota, ¿no? Vale la reivindicación, después habrá algún domador de reposera, ¿no? Como hay en todos lados, pero en general
digo, son hombres y mujeres que laburan mucho la actividad legislativa, a veces no. Algunas propuestas, Ajá. es decir, son discusiones que no se saldan en una reunión, que llevan varias reuniones, fundamentalmente cuando son leyes que tienden a modificar algunas cuestiones que tienen que ver con el quehacer de los bonaerenses. Por eso hay un trabajo quizás oculto que no se ve, que en realidad después a las sesiones lo que llega es la discusión final, hay muchas cuestiones que por acuerdos legislativos ya prácticamente la votación está definido. Pero sí hay un trabajo muy fuerte en las comisiones, porque hay situaciones que son sensibles, hay discusiones que son sensibles en materia de discapacidad, de defensas del consumidor, mismo de servicios públicos. Entonces lleva toda una cadena. Hay muchas leyes que lamentablemente se discuten, se traban por algo, y pasa el periodo legislativo en 2 años y hay que volverla a presentar porque se cae del tratamiento. Una vez que se aprueba en diputados o en Senado pasa a la otra Cámara, pero hay trabajo. Ahora lo importante es que eso se vea, tome visibilidad, para que los bonaerenses también se involucren en la discusión de lo que estamos haciendo. Esto te iba a decir, hay un proyecto enviado por el Ejecutivo, por Axel, para crear una empresa mixta de laboratorio de medicamentos para los bonaerenses. Eso es fundamental para intervenir en un mercado donde, bueno, recién lo hablábamos un poquito, nos pasaron compañeros que han estado en PAMI, cómo han aumentado los remedios, cómo impacta eso después obviamente en el bolsillo. Hay gente que está prorrateando los remedios, lo toma ahora día por medio, porque son enfermedades crónicas y los tienen que tomar todos los días, y lo está haciendo día por medio para poder estirar un poco más, porque remedios que valían 2.000, 3.000 pesos pasaron a 15.000, 16.000 pesos, las coberturas ya no son las mismas. Entonces, generar un laboratorio de medicamentos para trabajar genéricos, para tener para fijar precios de referencia, eso creo que le vamos a dar rápidamente un tratamiento. ¿Qué grado de insensibilidad, ¿no?, que hay que proyectar sobre algunos dirigentes? Esto corre por mi cuenta, de Javier Milei para abajo, porque esto que describís vos, que además es una constante, que lo vienen advirtiendo los farmacéuticos, cuando te dicen, vienen los jubilados sobre todo. Viste que si a todos nos ha pasado que tener un jubilado antes tuyo en la farmacia comprando y está 45 minutos. Porque este para la presión, este para la diabetes, este para tal cosa, este para licuar la sangre, ¿viste? Toma mucho medicamento, a todos nos va a tocar, todos llegaremos. Y claro, los viejos preguntándole cuáles son los que pueden suspender. Claro. Porque no les alcanza la plata para pagarlos a todos. ¿No? Entonces te dicen, che, bueno, y de estos, ¿cuál es el más prioritario? Claro. ¿Cuál es el que puedo...? Y esto, permitime profundizar en la discusión política. Esto, porque dice, en los 4 años anteriores no pasaba. Había una cobertura del PAMI importantísima. Sí. Entonces, esto es un problema que está surgiendo ahora. Este es un problema que está surgiendo ahora, no nos engañemos. Porque, viste, en este ida y vuelta entre el pasado, el presente, lo que se hizo, no dijiste nada, ¿dónde estuviste? La cobertura de los medicamentos de PAMI era bastante compleja. Porque el jubilado... Incluso frente a la inflación galopante, la verdad que fue una catástrofe durante el gobierno de Alberto, pero aparecía un bono, aparecía un plus, que no resolvía el problema para siempre, pero que en lo inmediato lo resolvía. Digo, acá llevamos 2 meses, 60% va a ser la inflación acumulada cuando aparezca el bono para los jubilados de 70.000 pesos. O sea, cuando todos te dicen, che, para compensar y que el poder adquisitivo sea el mismo que tenían el 1 de diciembre los jubilados, el bono tendría que rondar los 170. Porque tenemos 60% de inflación en 3 meses. ¿No? Yo de ahí veo un grado de insensibilidad. Porque ni vos ni yo, Ariel, vamos a estar de acuerdo en esta idea de sinceramiento del mercado, ¿no?, de los precios. Entonces dice, bueno, no, el medicamento tenía que valer 15.000. Bueno, no vamos a estar de acuerdo. Pero eso atenta contra el sentido común. ¿Quién dice que tenía que valer 15.000? Claro. Esto, el sinceramiento, ¿viste? A mí me ha pasado discutir con gente que dice que pagábamos poco la energía, claro, y bueno, pagábamos poco la luz, pero es atenta contra el sentido común, atenta contra el sentido común. En todo caso, si pagábamos poco, y ahora está bien que paguemos poco, y estaba bien que esté subsidiada, ahí está la discusión del sentido común. Ahora pareciera que sincerar y poner las tarifas en 15, 20 lucas, eso es lo que está bien. Es que a eso es lo que diga, está bien, pero pará. Porque resulta que yo ahora, con las tarifas sinceras, no las puedo pagar. Entonces me está faltando la otra parte.
la otra parte. Yo siempre pongo como ejemplo una entrevista al pasar, un transeúnte, un chico que creo que bajaba un colectivo, le preguntaban por la suba de transporte. Hay que buscarla porque la tiene. Hay que buscarla porque la tiene. Y me parece que ese es el ejercicio que tenemos que hacer como ciudadanos. Olvídate, si somos peronistas, radicales, estamos con Milei. Hay que buscarle la explicación a las cosas, porque yo veo que muchas veces la gente toma postura, no toda, toma postura y no puede explicar la postura que tomó. Entonces están en la cola del colectivo y dice, y el colectivo de familia, qué barbaridad, ¿y lo votaste? ¿A quién votaste? Y lo voté a Milei. Claro. Y entonces, y no pueden explicar, no pueden explicar. Entonces, ¿por qué tomaron esa decisión de acompañar a Milei si ya se sabía que iban a atentar? Sí, entonces hay que buscarle la vuelta. De la política, bueno, pero no es la salida. Pero no por el enojo. Tal cual. Esto hay una frase que yo creo que es la tragedia nacional, que prefiero comer barro antes que venga otra expresión política. Claro. ¿Cómo prefiero comer barro? Mis hijos, mi familia, tienen que ir a la escuela, tienen que estudiar. Ahora, es una reflexión que atenta contra el sentido común. Aunque hoy esa reflexión es el sentido común. Hoy el sentido común es, bueno, pasemos hambre, pasemos miseria. Pero por lo menos no están estos. Claro. Estamos unos meses hasta que... Pero, ¿qué es lo que te lleva a eso? Bueno, cuando buscas la explicación te das cuenta que le han comido la cabeza durante muchos años. Hay una estructura cultural, comunicacional, mediática, que a vos te lleva a pensar de esa manera, que a mucha gente la llevó a pensar de esa manera. Pero que si frenás un poco, decís, ¿qué estoy diciendo? ¿Comer barro? ¿O que no vengan los otros? Que venga el que me ayude a mí a estar bien. ¿Qué estamos diciendo? Sí, el caso de los empresarios es quizá el más revelador, ¿no? Digo, porque además son números, y son números que están disponibles. Es información pública, los balances de las empresas. Y toda empresa grande, mediana y pequeña en la República Argentina, con alguna excepción que viene solo a confirmar la regla, ha tenido mayor rentabilidad en los gobiernos peronistas siempre. Siempre. Salvo grandes multinacionales prestatarias de servicio, pero tenés que hasta traerla a medio de los pelos, ¿no? Hasta medio de los pelos. En la última etapa quizá con el macrismo, que permitió una concentración. Pero después, en general, los empresarios en Argentina ganan más plata con los gobiernos peronistas. Y sin embargo, apoyan sistemáticamente a gobiernos de un signo político distinto. Porque acá hubo algo en el fondo que una vez lo hablábamos con un sector de los empresarios, esto que durante el gobierno de Cristina y de Néstor han ganado muchísima plata y sin embargo estuvieron siempre en la vereda de enfrente. Y el planteo era claro, porque no eran ellos los que tomaban las decisiones. Y a Cristina nunca le van a perdonar que con carácter, con firmeza, que siendo mujer, se haya puesto ella al frente y sea ella quien le toma las decisiones. Y ese es el gran problema del poder con Cristina. Después eso, hacia abajo, derrama en una campaña de difamación, de odio, de veneno, bueno, pero lo que no le van a poder perdonar nunca a Cristina es que haya irrumpido en la historia de nuestro país y se haya puesto ella al frente de las decisiones. Entonces los tipos decían, sí, nosotros ganamos un montón de plata con el kirchnerismo, pero no hacemos lo que nosotros queremos, porque lo termina decidiendo Cristina. Y después un segmento que es ideológico, ¿no? Hay una anécdota que cuenta cada tanto el profe Romero, no menciona qué empresario, de hecho hablo de un empresario importante, pero que ya se fundió, además lo aclara, que durante el kirchnerismo le planteaba, no se lo encuentra después de mucho tiempo, que yo dice, no, durante el kirchnerismo no, a mí me fue muy bien. Sí, yo gané un montón de plata, pero teníamos otros problemas, qué sé yo, y le cuestionaba, por ejemplo, decía, yo tenía que ampliar en cada una de las... Escuchen esto, en cada una de las plantas tenía que ampliar el estacionamiento, todos los empleados venían con auto. Y eso no es normal. Claro. Es decir, al tipo le molestaba. No es normal que los trabajadores tengan auto, no es normal que tengan buenos celulares. Ganaba más plata que nunca, pero le molestaba que sus empleados tuvieran auto. Pero mira, no es normal que tengan auto, no es normal que tengan celulares, no es normal que se vayan de vacaciones. Es decir, no es normal que la gente desarrolle su vida de buena manera. Claro. Pero bueno, el desafío es dar una discusión que también recupere justamente este sentido. Sí, en todo caso, el problema no estaría tanto en el empresario que piensa así, sino en esos trabajadores que iban en auto y que ahora están viendo si van en bicicleta o y que han naturalizado que pero yo soy pobre, ¿no? Esta idea de que es verdad, yo coincido con lo que decís, porque el problema no es el empresario que es el que tiene
el poderío económico, el que concentró la riqueza, está bien. No digo que esté bien que lo piense, pero tiene el derecho material a pensarlo de alguna manera, sin duda. De acompañamiento a sus trabajadores, de invertir, de poner más plata a pesar de que la situación económica no ayuda, de pensar en crecer, de generar algún puesto más de trabajo. Hay de todo. Pero también es cierto que la gran mayoría son los trabajadores. Y si no piensan en función de sus propios... Ya no le estamos diciendo que piensen en función de sus propios intereses. Claro. El trabajador tiene que pensar en función de sus propios intereses. El docente, el enfermero, la enfermera, el jubilado, tiene que pensar y elegir a sus representantes en función de sus intereses. Ahora, para llegar a entender quién está a favor de los intereses, necesitan sentarse un poco... correr un poco, cambiar un poquito los canales, ir viendo distintos canales, leer distintos días, generar una opinión propia, porque si vos estás condicionado por lo que ves permanentemente por la televisión, bueno, hay cosas que la verdad son inexplicables, hay canales de televisión que vos decís, bueno, y después la gente sale repitiendo eso en contra de sus intereses. Sin duda, sí. Hoy la discusión política está en el plano del sentido común, de crear el sentido común, para después poder ir a discutir la medida. Bueno, a ver, los subsidios, como decíamos, son buenos, las tarifas, hay que pagarla como se paga, el transporte, las góndolas, la comida, el guardapolvo. Discutamos. Por ahí aparece un radical hoy con una postura clara que favorece, bueno, acompañemos eso, si es que es por ahí. Pero discutamos las medidas, no acotemos la discusión política, la chicana. No conduce a nada y así estamos, vamos a pasar 6 meses y esto va a detonar. Y desde el llano animarnos a preguntarnos, bueno, no el por qué, ¿no? Che, a ver, ¿por qué el ajuste es bueno? ¿Por qué debería ser bueno? ¿Por qué lo tendría que pagar yo al ajuste? Bueno, por ahí el ajuste es bueno. ¿Por qué son más? No, por ahí es bueno, pero ¿para qué sectores? Claro. ¿Pero para qué sectores? ¿Quiénes son los que pueden ajustar? Que ajusten lo que realmente... Hoy hablábamos de la obra pública. ¿Viste? Nosotros hablamos con mucho intendente, y los intendentes están prendidos fuego porque no llegan los recursos, porque tienen obra pública avanzada en muchos casos. No me acuerdo si era el de Viamonte o el de Leandro Enaneno, que nos decía, y no hay quien firme, está ahí nomás a terminarse, hay que destrabar y no hay funcionario que lo firme. Es una verdadera locura. Yo decía, bueno, ok, el gobierno nacional decidió terminar con la obra pública, pero la promesa era el modelo a la chilena. Nosotros hablamos con los chilenos el año pasado, no es tan virtuoso, pero además de eso, ¿vos escuchaste el anuncio de los privados que iban a invertir? Porque nosotros no. Por ahí, si suspendés la obra pública, pero me presentás un plan alternativo, me traés los inversores, me contás cómo va a ser a partir de ahora, y quizá por ahí me entusiasmo, por ahí hasta cambio de opinión y digo, che, mirá, tenía razón Milei, mirá qué virtuoso este modelo para la Argentina, pero ni una cosa ni la otra, se suspende la obra pública, se hace el ajuste y nos vemos en el corso, ¿no? Es decir, entonces ahí también está la falta de reemplazo, de política de reemplazo, de compensatoria para todo lo que nos están quitando. Y ese es el rol del Estado, llegar donde el privado no va a llegar. No va a llegar. El privado tiene un espíritu y una lógica que es ganar mucha plata en el corto tiempo. Y está bien, porque es el espíritu del empresario privado que necesita eso. Ahora, cuando hay cuestiones que tienen que ver con la comunidad y para el privado no es rentable, ¿qué pasa entonces? ¿Dejamos liberada a la comunidad? Camusi llegó hasta la 520 y no extiende más la red de gas porque no le es rentable. Entonces los vecinos tienen que ir con la chancha, con las garrafas, todo. Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un Estado que garantice que llegue la red de gas, junto con las cooperativas de la zona, todo. Ahora, no podemos dejarlo 100% a Camusi o a Edelab, porque te van a llevar la luz y el gas hasta donde a ellos les sirve, a donde hay gente, donde las manzanas están densamente pobladas, y después las construcciones que se fueron haciendo más afuera, que justo son los que más necesitan, no les va a llegar. Porque es la lógica del mercado. Yo no critico a la empresa, lo que critico es que el Estado se haya corrido y no le garantice a nuestros vecinos las condiciones mínimas de supervivencia, que es tener luz, que es tener obras de saneamiento, agua. Es así. Ariel Archanco, diputado provincial y titular del Partido Justicialista en la Ciudad de La Plata. Gracias, Ariel. Gracias, Maxi. Te quiero robar un minuto más porque quiero invitar a los vecinos de la ciudad. Estoy elaborando 3 o 4 propuestas legislativas
y algunas que tienen que ver más con denuncias. Las empresas y de la atención al público no está llegando la factura. Hay un sector todavía de la sociedad, nosotros tenemos el 40% de los platenses que no tienen acceso a internet, que no están comunicados de manera digital ni virtual. Si a esa gente no le llega la factura en papel, no la paga, se le hace deuda, claro. Hay mucha gente grande que se le atrasa, que las cosas no están en claro. Presentamos una ley, ¿para qué? Para que el usuario decida, que la empresa le dé un menú de 5 o 6 posibilidades para recibir la factura y que lo tiene que realizar con 10 días de anticipación. La empresa te tiene que avisar con 10 días de anticipación el próximo vencimiento. Si no lo hace, es pasible de sanciones la empresa, tiene que descontarte de la factura lo que corresponda por no haberte avisado en tiempo y forma. Entonces, o te llega en papel, o WhatsApp, o por mail, o por aplicaciones, lo que decida el usuario, porque acá hay que equilibrar la relación del usuario con las empresas. Por un lado eso. Por el otro lado, vamos a presentar también una ordenanza para ordenar los call centers. Las empresas que te ofrecen algún plan de pago, que te ofrecen algún producto, te tienen que hacer una devolución por escrito. A vos por mail te tienen que llegar las condiciones de lo que vos acordaste. No puede ser que hoy arregles por un año el precio del cable, el precio del teléfono, el precio de lo que sea, y a los 2 meses te empiezan a modificar el precio, terminás pagando otra cosa. Y te enterás por un WhatsApp que te llegó, te vamos a subir el Vos precio. llamás a la empresa y te dicen, esta conversación va a ser grabada para su seguridad. Sí. Anda a pedirla. ¿Para la seguridad de quién están grabando? Bueno, toda esa conversación también te la tienen que enviar vía mail. Tenemos que empezar a equilibrar la relación de las empresas. Vas a un banco, firmás 12, 13 papeles, pedís una tarjeta, no te quedás con ninguna copia de nada. Los bancos tienen que estar obligados a escanear lo que vos firmaste y te lo tienen que enviar vía mail. Eso también lo estamos trabajando para ordenar todo ese tipo de cuestiones, pero fundamentalmente que todas las ofertas que se hagan vía telefónica, de manera verbal, oral, tienen que estar por escrito para garantizarle al usuario la seguridad de lo que ha contratado, de lo que ha suscrito, de lo que ha acordado con las empresas. Porque hoy el usuario está a merced de lo que quiere hacer la empresa. Te ajustan la tarifa, nunca sabés lo que pagaste por internet, nunca sabés lo que pagaste de cable. Así que bueno, vamos por eso. Aquellos que quieran aportarnos ideas, ver cómo lo podemos encarar, quien se quiera sumar con firmas, con el acompañamiento, creemos muy importante. Que Camusi abra la sucursal, que entreguen no solamente Camusi, sino todas las empresas de servicios públicos, las facturas con 10 días de anticipación, y esto de empezar a ordenar los call centers, porque tras que no te alcanza la plata, tras que están todos los problemas, tenés que estar a la defensiva, que cualquier cosa que haces por teléfono te terminan macaneando. Perfecto, es una excelente iniciativa que vamos a seguir muy de cerca, Ariel. En eso estamos. Gracias.